Buenas tardes, hermanos y hermanas en Trujillo. Los saludo desde Suiza y mi esposo, Pastor Jürg, también les manda muchos saludos. Es un privilegio para mí estar con ustedes otra vez en esta noche y como las prédicas pasadas, también hoy día en la noche vamos a meditar en una virtud. Sabemos que en 1 de Pedro 2:9 dice que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y como en las prédicas anteriores, vamos a meditar una virtud de Dios. Primero pensar qué significa eso para nosotros, nuestras vidas, y luego también pensar en cómo nosotros podemos vivir esta virtud y reflejar esta virtud de Dios en nuestras vidas. La virtud que he escogido para esa noche es la virtud de la fidelidad. Hay un versículo que dice en 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Dios permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Parece que ser una virtud muy importante en Dios porque Él es fiel. Seguro, seguro, Él no puede negar a sí mismo. Vamos a ver entonces ahora algunos aspectos de la fidelidad de Dios. Antes de pensar en Dios, tenemos que pensar en la fidelidad, que es la fidelidad, ¿no? Y tenemos que reconocer que la fidelidad es una virtud que se desarrolla dentro de relaciones. No es que yo pueda ser fiel así por mí mismo, no, sino se muestra fidelidad cómo trato yo a otros. Por eso la fidelidad de Dios también tiene que ver con la relación que tiene Dios con nosotros. La Biblia nos describe a Dios como un Dios que busca al ser humano. Y no solo lo busca, sino también hay momentos cuando Él hace un pacto, hace como un acuerdo formal con los seres humanos. Él se compromete para hacer algo. Y es hasta realmente algo extraordinario, como Dios se acerca al ser humano. A mí siempre me impresiona. Y uno de los primeros pactos que él hizo era el pacto con Noé después del diluvio. Y por eso yo escogí esta foto, porque en Génesis 9, versículo 12 a 15, dice: entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes. Eso es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Y tenemos que reconocer que Dios ha cumplido con su pacto hasta ahora. No hemos tenido ningún diluvio más. Sabemos de la historia en la Biblia que Dios hizo más pactos más adelante, después con Abraham o con el pueblo de Israel. También hizo la promesa que iba a venir un Salvador y se cumplió en la venida de Jesús. Dios es un Dios que se compromete con los seres humanos
y eso es algo muy especial. Y no solo se compromete, sino también Él cumple su palabra. Y eso es el primer aspecto de Dios que podamos ver cómo es su fidelidad. Él cumple su palabra. Sabemos que el pueblo de Israel no fue fiel al pacto que Dios hizo con ellos. Y para Dios fue algo muy decepcionante, muy triste, ¿no? Pero los escritores del Antiguo Testamento reconocen que Dios sí fue fiel y cumplió el pacto. Y de eso se trata en este primer versículo, en Deuteronomio 7:9. Ahí dicen, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Dios es fiel. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Y de eso se habla también en Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos. Se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Esa es una manera como Dios muestra su fidelidad. Cuando nosotros pensamos en fidelidad, probablemente uno piensa primero en la fidelidad en el matrimonio. Cumplir con la promesa que se ha dado en el día de la boda. Pero cuando se estudia un poco sobre la fidelidad en la Biblia, uno se da cuenta que tienen un concepto un poco más amplio que solo pensar en ser fiel en el matrimonio. Y hay 2 versículos que muestran eso, que no solo se trata del matrimonio, la fidelidad. El primer versículo viene de un cántico de Moisés sobre Dios y su actuar con el pueblo. Y está escrito en Deuteronomio 32, versículo 4. Ahí escribe Moisés: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Otras traducciones dicen Dios de la verdad. No practica la injusticia. Él es recto y justo. En este versículo se habla primeramente de la justicia, ¿no? De caminos justos, que Dios es correcto, es recto, es justo, ¿no? Y en medio del versículo se habla que Dios es fiel. Y de ahí vemos que en el pensamiento bíblico hay una conexión entre ser justo y ser fiel. Es como Dios es fiel a lo justo. Por haciendo lo justo, Él muestra su fidelidad. Ahora tenemos otro versículo, es un texto de Pablo sobre los judíos. Y él dice en Romanos 3, de versículo 3 a 4, es cierto, algunos de ellos, o sea, de los judíos, fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Aquí se habla sobre la infidelidad del pueblo, ¿no? Se habla de ser infiel. Y en medio de eso se empieza a hablar de que ser infiel significa algo como ser mentiroso, ¿no? Y que Dios no es mentiroso, sino Él es veraz.
Entonces, la fidelidad también de Dios tiene que ver con la verdad, ¿no? Él es fiel a la verdad. Lo que Él dice es la verdad. Y esa es una muestra de su fidelidad. Por eso se dice en el versículo, en el Salmo 33:4, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Porque Él es justo y Él es veraz. Por eso podemos confiar en Él, podemos confiar en su fidelidad. Entonces, ustedes entienden ahora que es un poco más amplio el concepto bíblico de la fidelidad. Entonces, otro punto de la fidelidad de Dios es que Él es constante en amar. En Éxodo se cuenta la historia de Moisés, como él fue llamado a subir al monte de Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Un momento muy especial para el pueblo. Es como un momento de pacto que Dios hizo con el pueblo. Y cuando él bajó, el pueblo no se había mantenido en oración, adorando a Dios, más bien ellos hicieron ese cordero de oro y alabaron a este cordero. Una decepción muy grande para Dios, ¿no? Y para Moisés también. Y Moisés tuvo que subir una vez más al monte. Y en este segundo encuentro, después de esta decepción muy grande, Dios se presenta delante de Moisés con estas palabras que dice ahí el versículo. En Éxodo 34:6. Yahvé el Señor de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y ahí sigue el versículo. En este versículo vemos que Dios, a pesar de lo que ha pasado, Él sigue amando a su pueblo. Y eso es parte de su fidelidad. Porque antes de la palabra fidelidad, en el versículo veremos eso de amor inagotable y después sigue con amor inagotable. Esa es parte de su fidelidad. Y este versículo es un versículo que se cita varias veces en la Biblia, no solo en Éxodo. Es un versículo importante. Otra muestra de la fidelidad, del amor de Dios, tenemos en Lamentaciones 3:22-23. Este versículo fue escrito en el contexto después de la destrucción de Jerusalén y el destierro del pueblo de Israel a Babilonia. Es un contexto de mucha tristeza y sufrimiento y decepción también. Y en medio de eso, el profeta Jeremías reconoce la fidelidad y escribe: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás se terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, un aspecto de la fidelidad es que Dios sigue amándonos fielmente, aunque le hemos fallado, siendo rebeldes y desobedientes o cometiendo pecados. Alguien dijo una vez: no puedes hacer nada que Dios te ame menos o que Dios deje de amarte.
pero por otro lado tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame más. Es que su amor no depende de nosotros. Su amor permanece y su fidelidad permanece, porque Él es fiel. Como consecuencia de eso, de que Él sigue amándonos, Él nos ofrece el perdón, porque hay momentos cuando le fallamos realmente. Y Él nos ofrece su perdón y con eso Él hace posible que nuestra relación con Él no se destruya, sino más bien puede continuar. Y con este versículo famoso de 1 de Juan 1:9, podemos verlo en blanco y negro, porque ahí dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así si nosotros reconocemos que le hemos fallado, podemos ir y pedir perdón sinceramente y Él seguirá en este amistad que Él tiene con nosotros. Él es fiel. Eso es lo que Él nos ofrece. Y que somos infieles es por hecho, porque como dice el versículo al inicio, si somos infieles, eso sí nos pasa, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Él sigue fiel. Él responde a la infidelidad de nosotros con fidelidad. Y como último punto o aspecto de su fidelidad con nosotros es que Él promete sostenernos en las dificultades. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, a veces pasa que nos sentimos abandonados por nuestros amigos o nuestros familiares. Tuvimos expectativas que nos van a sostener, a ayudar en momentos difíciles, pero después nos damos cuenta, más se han alejado, no se han preocupado y eso nos afecta a veces. No sé si ustedes han hecho ese experimento también, ¿no? También en el matrimonio, ¿no? Nos prometimos quedarnos juntos en los días buenos o malos, pero a veces cuando llega la realidad, no todos cumplen con esa promesa, ¿no? Quedarnos juntos en los días malos también. Es difícil, pero Dios nos ha dado promesas que Él sí va a permanecer fiel con nosotros, aún en momentos difíciles. Y una de las promesas está escrito en 2 Tesalonicenses 3:3, ahí dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y en 1 de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida, y todos los vamos a enfrentar, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, un aspecto de la fidelidad de Dios es, Él no nos deja cuando la vida está difícil, más bien Él nos sostiene en esos momentos y podemos aferrarnos a sus promesas. Él es fiel. Ahora vamos a pensar en cómo nosotros
podemos cultivar la virtud de la fidelidad en nuestras vidas. Y aquí también tengo algunos puntos que podemos ver. Sobre todo, debemos cuidar nuestra relación con Dios y ver cómo podemos ser fiel a Él en todo, ¿no? Él nos pide que debemos amarlo, que solo adoremos a Él. Y una forma de como amarlo es obedecerle y guardar sus mandamientos. Otro tema también es que estamos en comunión continua con Él, que lo busquemos por medio de oración, por medio de estudios bíblicos, para que haya un enlace bien firme entre Él y nosotros. Y en la Biblia se habla de Cristo es la vid y nosotros somos las ramas de la vid. Y solo si nos permanecemos en Él, podremos dar fruto. Y por eso escogí esta ilustración que nos hace recordar que lo fundamental es mantenernos fiel en la relación con Dios. Y cada uno puede reflexionar, ¿no? ¿Cómo estoy cuidando mi relación con Dios? ¿Cómo estoy buscando a Él? Y sí, es algo así que sí podemos, con su ayuda, mantenernos fiel a Él. Otro tema donde podemos mostrar la fidelidad es en nuestros matrimonios. Los matrimonios son una invención muy especial de Dios que en el matrimonio podemos reflejar algo muy significativo como es Dios. Y ese es, entre otros, la fidelidad. Dios mismo inventó el matrimonio y en la Biblia a veces Él compara su relación con nosotros, con su pueblo, como una relación de matrimonio. Y lo que se muestra muy claro en un matrimonio que funciona es eso de la fidelidad. Aquí he escogido los aros porque los aros en sí son un símbolo de fidelidad. Como son redondos, no hay fin, no hay fin de amor. Esa es la fidelidad, no hay fin. Seguimos juntos hasta que la muerte nos separe. Esa es la intención original del matrimonio. Lamentablemente nosotros a veces fallamos si no cumplimos con eso, pero sí, eso es la idea que tiene Dios, que el matrimonio sea un lugar donde la fidelidad sea vivida. Por eso podemos preguntarnos, ¿cómo son nuestros matrimonios? ¿Reflejamos la fidelidad? ¿Nos esforzamos realmente para quedarnos juntos en nuestros matrimonios? ¿Estoy yo dispuesta a hacer cambios en mí? Si fuera necesario tal vez ir a una terapia también para salvar mi matrimonio. ¿O qué hacemos para que no se enfríe nuestro amor en el matrimonio? Porque con la rutina, con las preocupaciones, existe un peligro que se enfría el amor en el matrimonio. Pero ¿qué hacemos para mantenernos en amor y mantenernos fiel? También hay que pensar si soy fiel en mis pensamientos, porque la infidelidad
empieza en los pensamientos, como Jesús dijo, ¿no? Solo mirar a otra mujer y anhelarla, ya. ¿Estoy cuidando mis pensamientos? ¿Me mantengo fiel en mis pensamientos? ¿Y cómo es mi disposición para perdonar? Hemos visto que Dios nos perdona, ¿no? Para salvar la relación con nosotros, para seguir adelante. ¿Tengo también esa disposición para perdonar? ¿Qué hago para que realmente mi matrimonio refleja la fidelidad? Sé que no todos estamos casados, sino todos están en un matrimonio, pero hay otras relaciones importantes en nuestras vidas que podemos reflexionar cómo es mi actitud y mi comportamiento. ¿Ayudan mis actitudes y mi comportamiento que estas relaciones sean fortalecidas y pueden continuar? ¿Soy fiel en estas relaciones? Eso puede ser, por ejemplo, la relación con mis padres, la relación con los hijos o relaciones con mejores amigos. ¿Soy fiel en estas relaciones o cuando haya problemas tiro la toalla? Dios quiere que reflejemos la fidelidad. Otro aspecto donde podemos mostrar fidelidad es en ser fiel en lo que Dios nos ha encargado, aunque sea pequeño. En la Biblia hay como dos parábolas que hablan eh, sobre cuando un jefe entrega algo a su siervo, él debe hacer algo bueno. Uno es un jefe que entrega talentos y los siervos que han multiplicado esos talentos fueron um, elegidos. Y otra historia, o parábola, es cuando un jefe dice a su siervo, te voy a despedir a su administrador, y el administrador después hace algunas cosas para hacerse amigos, hace como debo decir que préstamos ya no tienen que ser pagados y así. Hace un administrador astuto y al final él es elogiado también por lo que ha hecho. Y en este contexto Jesús dice, ¿no? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son honestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, la idea es que Dios nos entrega cosas y de ahí depende de nosotros si somos fieles con, por ejemplo, nuestras cosas materiales, ¿no? ¿Cómo los usamos? Podemos ser fieles en eso, en hacer algo bueno con lo que Él nos encarga. O Él nos da responsabilidades. Si somos mamá, papá, tenemos un rol para cumplir. O tal vez Él nos provee un puesto de jefe en una empresa. Es una responsabilidad, un rol que podemos cumplir y ser fiel. Y la idea es que seamos fieles, aunque el rol no sea muy grande, pero que seamos fieles en en las oportunidades que Dios nos da. O en el ministerio, en la iglesia, decidimos servir en un ministerio y después se trata de ser fiel realmente y hacerlo bien, ser fiel en lo que Dios nos ha encargado, aunque sea algo pequeño, porque después Él nos va a dar cosas más grandes donde podamos ser fiel. También un tema importante es para mostrar nuestra fidelidad, es cumplir con nuestra palabra y con nuestros compromisos, así como Dios cumple con su palabra. Y hay este versículo en la Biblia donde dice, antes bien sea vuestro hablar sí, sí,
o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Eso quiere decir como si nosotros nos comprometemos y decimos sí, debemos cumplir. Pero si sabemos que no podemos cumplir, mejor decir no. Y sí, mucho va a depender si las otras personas confían en nosotros, que somos dignos de confianza, es si cumplimos con nuestra palabra y con nuestros compromisos. Y esa es una muestra de fidelidad también. Ya se dan cuenta que tal vez no es fácil cumplir con nuestras palabras y los compromisos. Y hay una noticia muy buena en la Biblia porque se puede pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir. En la lista de lo que el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas, en esta lista famosa en Gálatas 5:22, aparece también la fidelidad de lista. Algunos tal vez dicen ahora, bueno, en la traducción de mi Biblia no es fidelidad. Y es verdad, algunas traducciones dicen fe en vez de fidelidad. Y ahí es otra vez un detalle de la fidelidad bíblica, es que esas palabras se pueden intercambiar. El concepto detrás es al final que yo confío, creo en Dios porque Él es fiel. Y yo soy fiel a Él y manifiesto mi fe y confianza que tengo en Él, haciendo las cosas que Él me pide. Entonces ahí hay este enlace entre fe y fidelidad. Pero en general podemos decir ahora que si tenemos problemas para cumplir con la fidelidad, podemos orar que el Espíritu Santo obre en nosotros para que mejoremos en este área. Él nos puede regalar esta fidelidad. Y por último, tenemos que reconocer que a veces no es fácil cumplir con nuestros compromisos. Sea ser fiel en relaciones, ser fiel en nuestro matrimonio, porque vamos a tener momentos difíciles. A veces nos cuesta seguir con un compromiso porque nos parece aburrido o nos parece demasiado difícil o algo y lo dejamos al lado. Pero justo la fidelidad se muestra en eso, que permanecemos, perseveramos en esta tarea que nos hemos comprometido. Y por eso, sabiendo que hay momentos difíciles para ser fieles, podemos también orar y confiar en estas promesas que hemos leído más antes, que Dios nos ayudará para mantenernos fieles, aún en momentos difíciles. De la Biblia y de la historia sabemos que para algunos cristianos significa mantenerse fiel al Señor, ver, significa la muerte. Pero tenemos la promesa que Dios va a honrar si nos mantenemos fiel a Él. Y he iniciado con la ilustración o de la imagen de del arco iris y ahora termino con esta ilustración del arco iris, porque cuando nosotros estamos en la tierra, vimos solo un arco, solo una parte del arco iris.
Y a veces no estamos seguros si Dios es fiel cuando pasemos por momentos difíciles. Solo vemos una parte o ni vemos el arco iris. Pero si estamos lejos, como aquí en un avión, se puede notar que el arco iris es mucho más grande de lo que se piensa. Es como un aro. Dios es fiel eternamente. Y con eso quiero terminar, no diciéndoles, pase lo que pase, Dios es fiel. Él cumple con su palabra y Él nos ayuda en perseverar en situaciones difíciles y ser fiel a Él y ser fiel también a lo que Él nos ha encargado. Oremos. Padre, muchas gracias por la manera como tú eres. Un Dios que nos ama, un Dios que se compromete con nosotros y que es fiel en su esencia. Gracias porque nunca es demasiado tarde para volver a ti y tu amor por nosotros sigue en pie. Perdónanos los momentos cuando hemos fallado y que no hemos sido fieles a ti. Ayúdanos a reconocer y volver a tus pies y seguir fiel en la relación contigo y también en todo lo que tú nos has encargado, en las relaciones donde estamos y en las tareas que tenemos que cumplir. Ayúdanos, llénanos con tu espíritu y produce en nosotros este fruto de la fidelidad, que no hay mucho en el mundo y que por medio de este fruto podemos ser luces y sal en esta tierra. Gracias, Señor, por quien eres. Amén.